¿Cómo afecta la soledad en esta etapa? ¡Tarán! Soy bendecida. A mí no me afecta para nada. Esto no me ha causado, no puedo decir de que esto me afecta, me siento sola, no. Yo me siento llena, plena y no necesito a más nadie. Yo tengo a Dios. Amén. Que sí quiero un compañero. Claro Si está que en el sí. plan de Dios, sí. Pero esto no Bueno, me en ha esta afectado. etapa de madre soltera, cuando yo, pienso, con mi hija no, pero sí cuando se daña la luz, puedo pensar, estoy sola y necesito una pareja. O que mi carro se pinchó una goma y no tengo a quién llamar. Exacto. Ahí en esos momentos es que yo digo, ay, necesito a alguien en mi vida, de verdad que sí. Y yo sé Señor. que en el crecer como mamá hay momentos muy difíciles porque ya sabemos que papi no está en la casa y mami es la que se tiene que hacer cargo siempre de los niños. Y me pongo a pensar que siempre hay momentos donde uno quiere llorar por tanta presión y tantas responsabilidades y uno no quiere hacerlo delante de los hijos. ¿Han llorado alguna vez estando a solas para que sus hijos no las vean? E innumerables veces. Fueron muchas las veces las cuales lloré pensando que ella no se daba cuenta. Pero un día ella me dijo, mami, ya no llores tanto. Sí, he llorado muchas veces, sobre todo cuando no tenía en algún momento a quien me cuidara Scarlett. En esos momentos a veces se me hacía difícil y me ponía a llorar y ella no entendía porque ella estaba pequeña. Hola, hola a todos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión llamado IBCC Podcast. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios de poder estar aquí para compartir experiencias, vivencias que nos pueden ayudar en el mañana y también en nuestra vida cristiana. Un aplauso por esta nueva etapa. En este episodio estaremos hablando sobre los retos y desafíos de una madre soltera cristiana. Un tema muy real y muchas veces poco comprendido, dentro y fuera de la iglesia. Hoy queremos conversar y con honestidad y también con esperanza, porque detrás de muchas madres solteras hay historias de fe, lucha y cansancio, sacrificio y amor. Así es, María, queremos que este espacio sea de bendición y también de reflexión para cada persona que nos está viendo, que si usted está atravesando una etapa de la que vamos a mencionar, se puede identificar con estas mujeres que le van a estar hablando palabras sabias de parte del Señor. Así mismo, Celine, en el episodio de hoy tenemos a dos invitadas especiales que han sido de bendición para nuestras vidas y queremos escuchar de esos retos y desafíos que han presentado en la actualidad. Tenemos por aquí a Eridania Muñoz y a Ibelice Padilla. Y antes de comenzar, queremos conocer un poquito más de nuestras invitadas. Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén, amén. Estamos bien, gracias a Dios. Feliz y contenta de haber recibido esta invitación de estar aquí en esta hermosa noche. Qué hermoso, qué hermoso. Y para ir desglosando este episodio, primeramente queremos saber cuántos hijos tienen. Bueno, yo tengo solo una. Y yo tengo una hermosa adolescente de 14 años. Y bien, también nos gustaría saber cuánto tiempo llevan siendo madres solteras. Bueno, yo llevo ya 10 años. Inicié esta etapa de madre soltera cuando mi hija tenía 4 años. Bueno, como madre soltera llevo 18 años, los años que tiene mi hija. Y por último, queremos saber cómo ha sido su caminar con Dios en esta etapa. Bueno, para mí ha sido de bendición porque tengo la experiencia de haber experimentado este caminar de madre soltera tanto en el mundo como en la vida cristiana. Y Dios ha sido mi fortaleza y ha sido quien me ha ayudado a salir adelante con mi hija. Mis inicios como madre soltera aún no era cristiana y cuando estaba en esta etapa me preguntaba siempre cómo puedo educar a mi hija y me preguntaba cómo puedo.
y yo oraba al Señor y le decía, Señor, si tú me salvas, yo puedo criar a mi hija en tus caminos. Y esa era una de las preguntas que yo me hacía todos los días, hasta que el Señor me permitió venir a su camino y criar a mi hija en su camino. Y esa etapa para mí ha sido sumamente bellísima, de poder instruir a mi hija en el Evangelio y poder aprender de lo que Dios quiere para mí y para mi hija y cómo yo debo caminar como madre soltera. Qué satisfactorio es escuchar eso. Verdaderamente que gracias por estar aquí y abrir sus corazones. Sabemos que no es fácil ser madre cristiana y a la misma vez soltera y enfrentar tantos desafíos, y sabemos que serán de bendición a muchas madres en este episodio. Vamos a comenzar hablando desde el inicio de esta etapa, este momento donde la vida cambia completamente. La primera pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Cómo se sintieron cuando comprendieron que tendrían que criar a sus hijas o a sus hijos solas? Bueno, yo sentí mucho miedo, tenía una incertidumbre, porque nosotros humanamente planeamos algo, pero Dios en su misericordia tiene otras cosas preparadas para nosotros. Yo vengo de un hogar donde me crié junto a mami y a papi, y ese era mi visión, eso era lo que yo quería, que mi hija creciera también en un hogar y disfrutara de ese beneficio de tener a mami y a papi juntos. Pero en el plan de Dios no estaba eso, y su misericordia me ayudó a salir adelante y enfrentarlo. Amén. Pues uno no está preparado realmente para la etapa. Uno viene preparándose luego de... mis padres eran casados, o sea, yo no había vivido una etapa de madre soltera porque mi mamá y mi papá estaban unidos. Entonces yo vengo como a romper ese molde siendo madre soltera. Entonces, con mi preparación como madre soltera, yo no la tenía en ese momento porque no fue lo que yo aprendí. Entonces, en ese momento uno siente como ese miedo de que tú te sientes mal porque ya no estás haciendo lo que te enseñaron, ¿me entiendes? Y que ahora tiene una etapa la cual tú tienes que vivir, y sobre todo que viene una persona en tu vida que tú tienes que instruir y tienes que llevar por un buen camino. Entonces cuando analiza, pero necesita una figura paterna. Entonces en ese momento viene tanta incertidumbre a tu mente, y es cuando tú te sientes como agobiada en ese momento. Pero ya luego tú vas superando en el camino cada etapa. Bueno, así es, Ibelice. Yo sé que no es fácil, pero también nos gustaría saber cuál fue el miedo más grande que ustedes tuvieron que enfrentar al principio. Bueno, para nadie es un secreto que lo económico es donde nos da ahí, porque uno como madre quiere darle a sus hijos todos cuanto ellos necesiten, y enfrentar esta situación es lo principal, es la parte más dolorosa. Tú saber que tu hijo tiene una necesidad que tú no puedes cubrirla. Muy difícil. Que te juzguen. Efectivamente. Ese es uno de los miedos que uno como madre soltera tiene, que te juzguen, y aparte de eso también lo económico, como dice Dridania, es algo que tú tienes que pensar en leche, pamper, que tiene que llevar al médico, medicina, todas las cosas que se te van a presentar en el momento, y si tu hijo no es sano y tiene que conllevar muchos gastos. Sí. Pero sobre todo lo que más me dio miedo a mí fue que me juzgaran en ese momento como madre soltera. Tremendo, wow. Y en ese mismo orden, ¿qué fue lo más difícil que ustedes tuvieron que aceptar ya estando en esa posición? Bueno, para mí fue difícil aceptar que en algún momento yo iba a tener que ponerle un padrastro a mi hija. Eso me daba mucho, me hacía mucho ruido. Luego lo comprendí y entendí que cuando ponemos las cosas en manos de Dios, Dios nos provee todo lo que necesitamos y nos da, porque como madre somos como mamá gallina, y es una manera como de proteger a los hijos. Bueno, igual que Eridania, ponerle un padrastro a mi hija. Para mí era algo difícil, porque podría pensar en que le podría hacer daño, y yo no me perdonaría eso.
y eso era algo que me agobiaba, porque mi hija pudiera crecer con otro hombre que no fuera su papá. Es correcto. Y bien, la siguiente pregunta es, ¿hubo un momento donde se sintieron que Dios estaba lejos de ustedes? Bueno, yo en mi experiencia nunca lo he sentido lejos. Siempre lo he sentido cerca de mí, siempre he sentido ese respaldo, esa fortaleza que he necesitado, la he recibido de parte de Él. No lo sentí, al contrario, lo sentí cerca de mí en esa etapa. Esa etapa es lo que me trae a los caminos del Señor. Y en mi momento que yo me sentía triste, el Señor habla a mi vida y me dice, tú no estás sola. ¿Me entiendes? Y ese momento me hizo fortalecerme, y a pesar de que en ese instante yo no era cristiana, el Señor hablaba a mí cada día a través de la palabra, de las predicaciones que yo podía escuchar, y no solamente eso, sino que también iba a la universidad. Y yo sé que en el crecer como mamá hay momentos muy difíciles, porque ya sabemos que papi no está en la casa y mami es la que se tiene que hacer cargo siempre de los niños. Y me pongo a pensar que siempre hay momentos donde uno quiere llorar por tanta presión y tantas responsabilidades y uno no quiere hacerlo delante de los hijos. ¿Han llorado alguna vez estando a solas para que sus hijos no las vean? E innumerables veces. Fueron muchas las veces las cuales lloré pensando que ella no se daba cuenta. Pero un día ella me dijo, mami, ya no llores tanto. Ahí pude como darme cuenta de que lo que yo estaba fingiendo, de que ella no se estaba dando cuenta. Y pude pues poner un harto. Tanto que me ha costado que ahora me cuesta llorar. Sí, he llorado muchas veces, sobre todo cuando no tenía en algún momento a quien me cuidara Scarlett. Uh-huh. En esos momentos a veces se me hacía difícil y me ponía a llorar, y ella no entendía porque ella estaba pequeña. Sí. Pero yo lloraba delante de ella y le decía ahí Scarlett, pero Scarlett no me entendía porque estaba pequeña. Esas son presiones que las madres viven, pero no todos ven eso. Prefieren juzgarte. Porque Ibelice, el papá no está ahí, entonces ¿cómo Ibelice la va a hacer? Es difícil ser una madre soltera en estos tiempos realmente. Verdaderamente, sabemos que ser madre es una bendición porque es un regalo de Dios, pero también tiene momentos difíciles. Sustentar una casa económicamente, tener que trabajar, ser esa figura fuerte y estar ahí en todo momento, y también a nivel emocional, y en cada una de esas etapas criar y guiar. Me imagino que es sumamente fuerte, pero el Señor está ahí contigo, pues enseñándote, ayudándote, y sobre todo siendo esa guía principal que te enseña y te educa a cómo ser esa madre y sustentar en todo. Literalmente es sumamente complicado, y no solamente es complicado, sino también que es un reto ser madre y también ser cristiana. Por eso a veces las mujeres se sienten solas y sin apoyo. Queremos saber más. ¿Cuál fue el momento donde más necesitaron a Dios? Bueno, yo enfrenté una situación con mi niña que estuvo enferma, y donde yo la llevaba al médico y no veía mejoría en ella, y me fui con ella a Santo Domingo sin saber para dónde iba. Y en el camino la niña me preguntó, mami, ¿para dónde vamos? Y yo le dije, solamente Dios sabe hasta dónde vamos. Y yo en el camino iba orando, iba hablando con Dios, y encontré ese médico que necesitaba que la viera, y lo que yo le pedí en oración, él me lo dio. Bueno, yo en todo momento no he tenido como un momento así. Gracias a Dios mi hija siempre ha sido saludable, y en todo momento de mi vida yo he sentido que necesito a Dios y que Él está conmigo. O sea, no he tenido un momento así como específico. Podría decirte que pudo ser cuando entendí que el papá de mi hija y yo no íbamos a estar juntos. Uh-huh. En ese momento sí lo puedo decir que sí. Entonces, ¿qué haces cuando emocionalmente estás destruida, pero tú necesitas que tus hijos te vean fuerte?
Bueno, yo me refugio en el Señor en oración. Le digo a Miranda, estoy orando y me tranco en mi habitación. Y ya yo no le lloro a ninguna situación, sino que le lloro a mi Señor y Él me responde. Bueno, uno padece de ansiedad muchísimas veces por la presión, Claro. el estrés que tú puedes tener. Pero el Señor me ha fortalecido y me ha bendecido de una manera increíble. O sea, he pasado necesidades, situaciones en mi vida, pero siempre el Señor está ahí, en cada momento de mi vida como madre soltera. Es importante la presencia del Señor realmente. En nuestra familia es importante. ¿Y cómo afecta la soledad en esta etapa? ¡Tarán! Soy bendecida. A mí no me afecta. Para nada. Esto no me ha causado. No puedo decir de que esto me afecta, me siento sola. No. Yo me siento llena, plena y no necesito a más nadie. Yo tengo a Dios. Amén. Que sí Amén. quiero un compañero. Claro Si está que en el sí. plan de Dios, sí. Pero esto no me ha afectado. No es prioridad. No. No es prioridad. Y Belisa. Bueno, en esta etapa de madre soltera, cuando yo, pienso, con mi hija no, pero sí cuando se daña la luz, puedo pensar, estoy sola y necesito una pareja. O que mi carro se pinchó una goma y no tengo a Exacto, quién llamar. exacto. Ahí en esos momentos es que yo digo, ay, necesito a alguien en mi vida, de verdad que sí. Señor, mándamelo. Claro. Y bien, entonces, ¿por qué muchas madres solteras sienten que tienen que aparentar estar bien cuando realmente no lo están? Bueno, yo siento como que en realidad no es aparentando. Pues si estoy bien, estoy bien. Y si estamos mal, pues estamos mal. Entonces no es como una pose, no es que somos actrices. Yo entiendo que lo que está bien se nota. Ujú. Y muchas veces nosotros queremos como disfrazarnos Exacto. de que tenemos, de que somos, que yo puedo sola, pero realmente tú sabes que no puedes sola y que si lo ha hecho y ha podido en algún momento es porque el Señor te ha ayudado. Bien, y yo tengo una preguntita, o más bien, ¿qué promesa o qué versículo bíblico a ustedes la ha sostenido durante todo este tiempo? Porque uno tiene que tener algún fundamento, bueno, y sabemos que es la palabra de Dios, pero eso que nos recuerda que no estamos solas, aunque no tengamos a ese idóneo ahí, pero tenemos a Dios. ¿Qué versículo o qué frase bíblica les ha ayudado? Filipenses 4:3. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo que más me ha marcado me lo regaló mi discipuladora y es 2 Pedro 3:9. Aunque es un versículo que habla de la venida del Señor, ella me lo regaló y dice una parte que dice, el Señor no retarda a su promesa. O sea, el Señor cumple en su tiempo todas las cosas que uno necesita y solamente en Él uno debe esperar. Y ese versículo me lo regaló cuando yo inicié el Evangelio. Y hasta ahora siempre ha sido mi principal versículo, aunque tengo otros más. Hay heridas que las personas no ven, pero Dios sí las ve. Y muchas veces, en medio del dolor, Él sigue sosteniéndonos cuando nos sentimos que ya no podemos más. Ahora entramos a uno de mis momentos, de mis partes favoritas de este podcast, y es la sesión de pregunta incómoda, donde mi compañera y yo le estaremos haciendo una pregunta anónima. Es anónima. Y ustedes la van a responder como mejor les convenga, siendo totalmente honestas. Bien. ¿Les gusta? Bien. Adelante. Ok. Es así me gustan los ánimos. La primera es algo que te dolió y que todavía no superas completamente. Para mí hay algo que me dolió y que aún todavía me duele. Y es el hecho de ver a mi hija crecer con preguntas que solo yo puedo responderle y me niego a responderle. ¿Por qué? Porque quiero que ella crezca, como dice la palabra, sobre todas las cosas guardando su corazón. No quiero que nada que yo le vaya a decir le dañe su corazón. Correcto.
Y algo que la gente asume de las madres solteras y es totalmente falso. Que siempre que hay un hombre soltero, la madre soltera está pendiente. Y eso no es así. No siempre estamos mirando hombre para casarnos. Muchas veces estamos más enfocadas en la crianza de nuestras hijas que estar pendientes si nos vamos a casar. Obviamente no es que no nos vamos a casar, sino que la gente asume desde que ven una madre soltera hablando con un hombre, que ese hombre tiene alguna relación con ella. Y más dentro de la iglesia, muchas veces piensan eso. Si ven a una madre soltera, ay, tenemos que estar pendientes porque son madres solteras, ¿me entienden? Entonces, eso es totalmente falso. Hay algo también que la gente asume y que es falso, y es que la madre soltera siempre somos fuertes. No, nosotros también somos débiles, también tenemos Así debilidades, tenemos momentos difíciles. Lo que sí es que el Señor nos ha dado la fortaleza para seguir adelante, pero no es que siempre somos fuertes. Y la siguiente pregunta, ¿usted tiene miedo de quedarse sola? Porque también Sí, es puede un mito darse que caso. la gente deduce eso. Bueno, no miedo, pero no me gustaría pasar mi vejez sola, ¿no? Claro, mandando Bueno, yo de mi parte no tengo miedo a quedarme sola. Yo estoy disfrutando de mi soltería, porque el hecho de yo no tener a una persona, un compromiso con alguien, me da la libertad de poder servir a Cristo a plenitud. Siento como que en el momento en que llegue una persona a mi vida, voy a limitar esa libertad que yo tengo para servir al Señor. No, pero siempre y cuando ese hombre sea de parte del Señor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también tú sabes que vienen compromisos. Vienen esos compromisos que hay que, no, porque no me puedo ir para Maimón por 3 días, porque ese hombre hay que cocinarle, hay que arreglarle esto, siempre van a Claro. aparecer una que otras situaciones, porque el hecho de que el hombre sea de Dios no quita que él sea exigente. Bueno, en ese caso entiendo a Eridania, pero mi vejez yo no la quiero pasar sola. Ahora, como madre soltera, que estoy en mi crecimiento espiritual también, como persona, como madre soltera y también en mi trabajo. Y estoy enfocada en eso. Pero más adelante sí me gustaría tener una pareja, claro que sí. Y sobre todo yo no quiero pasar mi vejez sola. Sobre todo. Yo no le temo a quedarme en una vejez sola. No. En verdad no. No me he detenido a pensar en esto. ¿Tú crees que Cristo te completa? Que tú estás completa totalmente. Que tú no tienes que depender de un hombre porque tú eres una mujer luchona, trabajadora. Que Cristo, que claro, Él es nuestro pastor, nos provee. ¿Tú piensas todo eso? Esa soy yo, me acaba de describir. ¿Qué piensa Miranda? Pienso todo esto. Miranda me dice que mire para los lados, Ajá. que sea ahora joven, que me busque una pareja, que no espere estar vieja para tener una pareja. Ella me dice. Y bien, para cerrar esta dinámica, eso no es una pregunta picosa, es mucho más orgánica. Una oración que le hiciste a Dios entre lágrimas. Yo le pedí al Señor en oración que no permita que mis debilidades y mis heridas dañaran a mi hija y que me ayudara a criarla con propósito. Ahora queremos hablar de un tema muy importante porque sabemos los retos y desafíos que lleva una madre soltera al criar a nivel emocional, en lo social y en lo económico. Ahorita nuestra invitada Ibelice estaba hablando sobre el juzgar, que era algo que ella siempre le temía. Por eso viene esta pregunta ahora. ¿Creen que las madres solteras son juzgadas? Sí, muchas veces la sociedad te juzga y no sabe por lo que tú has pasado en la vida y entonces vienen a decir cosas que no son. Sí, muchas veces somos juzgadas, pero Dios conoce nuestro corazón y nuestra condición, porque nosotras no elegimos ser solteras, nos tocó. Ahora yo tengo una curiosidad con respecto a la siguiente pregunta. ¿Quién ustedes creen que abandona más, la sociedad o la familia? Para mí depende del caso, porque lo más difícil en esto es sentirse incomprendida. Cuando no nos comprenden,
esa es la parte más dura, porque esto es algo, como dije anteriormente, que nosotros no elegimos, nos tocó. Bueno, yo pienso que la sociedad realmente, que como había comentado, que te puede juzgar, pero en mi caso, con mi familia siempre tuve el apoyo, desde el principio hasta el final. Desde que le dije a mi mamá que estaba embarazada, mi mamá me apoyó desde ese momento y me dijo, no tengo que decirte absolutamente nada. O sea, que puedo decir que la sociedad me pudo juzgar en algún momento, pero en mi casa no. En mi familia siempre tuve un apoyo. ¿Cómo tú le respondes preguntas difíciles a tus hijos? Bueno, con amor, con la verdad y ante todo, poniéndome en manos del Señor, pidiéndole siempre que me dé palabras sabias, que no me deje decirle nada que la dañe ni que la hiera. Es así, siempre tenemos que pedir dirección a Dios para poder responderle a nuestros hijos, para que no vayan repitiendo patrones. Y concuerda ya con la última pregunta, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos, a sus hijos, acerca de Dios en medio de las dificultades? Como mi amor, ten paciencia, Dios va a proveer, Dios nos va a ayudar. ¿Cómo se le habla a un niño en medio de las dificultades? Bueno, ya cuando la dificultad está, pues lo que tenemos es que enfrentarla. Y desde pequeñita yo siempre tendí a decirle las cosas claras. Mira, mami, no hay esto. Mira, mami, no hay lo otro. Mira, si puedo, mira, no puedo. Y de esta forma, siendo honesta con ella, pues yo la enseñé a que ella fuera creciendo, viendo que las cosas son como son. A veces una palabra puede destruir, pero también una palabra correcta puede levantar a alguien cuando siente que ya no tiene más fuerzas. Ahora vamos a tener un momento reflexivo y vamos a estar leyendo en Proverbio 31:10 y dice este versículo de la siguiente manera: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bien, ahora vamos a tener un momento dinámico y es que, ¿qué pudieron comprender de este versículo? Que tiene mucha tela de donde cortar. Bueno, ese es un versículo que le escribió Salomón a su mamá. Y él en ese versículo destacaba las cualidades de ella. Y es como uno también puede destacar las cualidades de mi mamá. O sea, todas las madres son virtuosas. Cada una de ellas tienen atributos. Y yo como madre pude aprender de esos atributos de mi mamá y aplicarlo en mi vida. Y así como Salomón habla de su mamá, y se preguntaba y eslogan de lo que ella trabaja y de todo lo como ella lo educó y que no come pan de balde, como habla el capítulo entero de Proverbios 31. Entonces uno puede ver cuán virtuosas somos nosotras las mujeres y más cuando somos madres. Así es. Este versículo nos enseña que nosotras amamos, cuidamos, somos diligentes y hacemos todo lo que tenemos que hacer por nuestra familia. ¿Cómo tú has vivido este versículo, tal cual como lo dice, personalmente? Bueno, yo siento que al yo aceptar al Señor con una pregunta detonante que me hicieron de cómo me veía en los próximos años, y yo me veía siendo un ejemplo a seguir para mi hija, yo siendo un ejemplo para ella. De esta manera, siendo un ejemplo, pero no cualquier ejemplo, sino un buen ejemplo. Claro, porque cada uno de nosotros es nuestro objetivo, ser ejemplo para nuestros hijos, educarlos y qué mejor con la palabra. Así es. Y llevarlo por el buen camino del evangelio. Porque nosotros le podemos cubrir sus necesidades básicas, pero las necesidades espirituales que son del alma es con el Señor y a través de su palabra, como dice Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Así es. Qué hermoso es recordar que Dios no nos abandona en esos momentos difíciles, aunque el mundo sí, pero Dios nunca nos abandona. Y ya para cerrar, queremos dejar palabras que puedan traer ánimo a quien escuche este mensaje. ¿Qué consejo le darías a una mujer que acaba de convertirse en madre soltera?
Bueno, desde mi experiencia yo puedo decirle que no tomen decisiones en medio del dolor ni de ira, que siempre vayan al Señor y que le pidan a Él sabiduría, que todo lo que le pedimos en oración, Él nos los da. Bueno, el consejo que yo le daría es que sobre todo se apoyen en el Señor, porque es un reto y un desafío poder ser madre soltera en estos tiempos. Pero si nos refugiamos en el Señor, podemos salir a flote y criar a nuestros hijos. Y bien, ¿qué necesita escuchar una madre soltera en el día de hoy? Que ella no es tan sola. Ella no es tan sola, Dios siempre está con ella, siempre la sustenta, siempre las guarda, siempre cuida de sus hijos y siempre le proveen todo lo que necesitan, porque a veces creemos que necesitamos tanto y en verdad no necesitamos tanto, solo necesitamos a Dios y Él nos da todo cuanto necesitamos. Y es así como Agar, que en la Biblia redacta de que una madre soltera, cuando salió de la casa, el Señor no la abandonó. El Señor estuvo ahí con ella en todo momento. Y así como tú, que puedes ser un Agar, Dios también te cuida y te protege y te va a sustentar con tu hijo en todo momento. Pero debes poner tu mirada en el Señor Jesucristo. ¿Qué milagro o qué provisión nunca olvidarás de parte del Señor? Bueno, yo recuerdo una noche que yo estaba sin gasolina para ir a trabajar al otro día. Y estaba acostada analizando cómo lo iba a hacer al día siguiente. Porque irme hasta mi trabajo a pie era un poco distante, irme con la niña. Tal vez yo sola lo podía irme sin problema. Y pasó una persona y se le cayó un dinero. Y yo lo vi. Y yo me fui y lo tomé. La persona se fue. Pero yo me quedé con esa inquietud de que ese dinero no era mío. Y la persona luego regresó. Y yo lo llamé y le dije, mire, se le cayó esto. Y me dijo, cógelo. Y yo en ese momento sentí que eso fue de parte de Dios. Porque ese dinero que él ni siquiera se molestó en preguntarme cuánto eran. Y yo con eso pude resolver hasta llegar a la fecha de pago. Y lo recuerdo y solo siento que eso vino de parte del Señor. Porque en ese momento yo estaba sentada en la galería de mi casa hablando con el Señor, preguntándole cómo yo lo iba a hacer al otro día. Amén, tremendo. Bueno, en mi caso, trabajo. El Señor 2 veces me dio un trabajo. El primero no tenía nada y yo recuerdo que yo trabajaba en una panadería y me habían cancelado, ya yo tenía Scarlett, tenía como 8 meses. Y me preguntan a alguien, y Belice, mira, tú tienes buena actitud para trabajar en promoción, ¿tú quieres? Y yo le dije, oh, claro, y me fui a entrevistar y me dieron el trabajo. Pero ya luego, ya yo era cristiana, cuando me quedé desempleada. Y en ese momento viene una persona y me dice a mí, mira, tú tienes que empezar a regar currículo para todo lado. Y yo le dije a la persona, pero si el Señor cuando yo no era cristiana me dio un trabajo, imagínate yo siendo cristiana. Así que yo voy a esperar. Al otro día me llamaron en la empresa que estoy actualmente, que tengo 9 años trabajando. Señores, la palabra del Señor dice que a Dios le satisface que esperemos en su misericordia, y eso es parte de, eso es el resultado de lo que dice su palabra, que esperemos y confiemos completamente en Él, porque Él se encarga. La Biblia dice que si Él tiene cuidado de las aves de los cielos, ¿qué tanto no tendrá cuidado de nosotros? Así es. Y bueno, yo sé que esta pregunta que voy a hacer, Ives respondió pues un poquito de esta pregunta, pero como quiera yo la voy a hacer porque pienso que ella puede dar un poquito más, y también Eridania, ¿qué ustedes le dirían a su yo del pasado? Wow. Bueno, yo le diría que gracias por todas esas luchas, todas esas crisis que me ayudó a formar la mujer que soy hoy, porque la de allá no es ni seña de lo que es ahora. Por ahí, ahorita decíamos que la sociedad nos hacía fuerte. Gracias a esas situaciones que yo enfrenté allá, hoy yo soy fuerte. Bueno, mi yo del pasado, mi abuela, la enseñanza de mi abuela y de mi madre influyó en lo que soy hoy.
cuando tuve que enfrentar un reto en mi vida. Entonces, esa niña que fue creciendo con valores, aunque yo podía, o sea, cuidar a mis primas y verla cómo iban criándola y eso hizo que cuando yo presentara ese momento en mi vida, yo pudiera crecer con mi hija, y esa niña del pasado me ayudó en el presente, porque tuve una niñez enseñada en un hogar con valores, con virtudes, y que cuando enfrenté ese momento pude decir, o sea, yo volvería a tomar esa misma niña con todo y lo que he pasado en mi vida. O sea, si volvería a tomar una vida la misma que he vivido. Tremendo. Y para cerrar esta serie de preguntas, si una madre soltera escucha este episodio, pero también se siente emocionalmente rota, tú como una madre soltera y también como una madre cristiana, ¿qué tú le dirías en estos momentos? Que una madre soltera lo único que necesite es a Cristo. Cristo es la respuesta a todas nuestras dudas, es quien suple todas nuestras necesidades y es quien nos ayuda a salir adelante. Amén. Primeramente comprenderla también, porque muchas veces nosotras en nuestra experiencia hablamos, pero también tenemos que escuchar. Uh-huh. Y así como dijo Eridania, Cristo, para que ella pueda lidiar en este camino. Cristo es la roca entonces para mantenerse firme. Amén. Para mantener un hogar firme, estando soltera, en tiempos difíciles. Amén. Claro, Efectivamente, así es. Cristo es la solución. A todo tu problema. Yo escribí una canción que decía, Cristo, Cristo es la solución a todo tu problema. Búscale hoy. Yo tenía creo que era más o menos como 15 años. A cualquier madre soltera que esté viendo esto, sea en el momento en que lo esté viendo, quiero dejarle con el versículo de Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Se lo regalo porque esto puede cambiarle su vida, así como lo hizo un día conmigo. Amén. Quiero decirle que usted tiene muchas de las cualidades de la mujer virtuosa, verdaderamente. Para mí, y sé que para Celine ha sido de bendición Realmente. cada una de sus vivencias y experiencias. Y queremos agradecerles por venir y contar y ser de bendición, no solamente a mí, a muchas madres que van a estar viendo este podcast. Muchas gracias, María y Celine, por esta invitación. Sí, yo agradezco al Señor porque le ha puesto esto en el corazón a ustedes. Y agradezco también la invitación para poder aquí estar exponiendo y que esto sea de bendición a otras madres que estén iniciando este camino. Amén. No es fácil pararse frente a una cámara o frente a un público y contar sus vivencias personales, pero eso lo hace el Señor para que otras se sientan identificadas y puedan coger consejos sabios de parte del Espíritu Santo. Y también queremos decirle a cada madre que nos ve, que puede estar escuchando esto, que tú no estás sola. Dios te ve y Dios ha visto tus lágrimas y tus noches difíciles y cada sacrificio que tú has hecho por tu familia. Queremos agradecerles por sintonizar y ver este podcast y esperamos verle en nuestro próximo conversatorio y les animo a que le den clip y puedan ver esto. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Tenemos a dos personas sumamente especial para nosotros y... Tenemos por aquí a Eridania Sosa Muñoz y a Ibelice Padilla. Algo anda mal. Eridania Sosa Muñoz. Pendiente un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y queremos saber, para desglosar este podcast, queremos saber cuántos hijos tienen. Yo tengo una sola hija. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y pues bien, nos gustaría también saber cuánto tiempo
llevan siendo más. Porque la pregunta es para dos, no es para una. No, en serio. No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Sí, o para que tú hagas la otra pregunta. Bueno, yo innumerables veces, bastante, mucho, lloré mucho, escondida, y yo creía que ella no me veía, que ella no se daba cuenta, pero en realidad sí, ella se daba cuenta, y en una ocasión él me abordó. Para personas que... Yo y mi compañera y yo. Wow, 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 wow. Y yo que iba con todo mi gesto. Me gustaría pasar mi vejez sola, ¿no? Estoy... Ese corte está bueno. Ya está bien, ya. Vamos a seguir. Vamos a lo que hablamos de Iridania. ¿Qué? Bueno, en ese caso entiendo a Iridania, pero mi papá, vivía con nosotros en la casa. Y yo siempre lo veía que él se sentía solo porque no tenía una pareja a su lado. Entonces... Continúa, sierva. Hasta como la... ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Que sea ahora joven, que me busque una pareja, que no espere estar vieja para tener una pareja. Ella me dice. ¿Tú podrías hacer un colágeno para un viejo? Y bien, para cerrar esta dinámica, es una pregunta picosa, es mucho más orgánica. Una oración que le hiciste a Dios entre lágrimas. Bueno, yo le pedí al Señor que no permitiera que mis debilidades y mis heridas Muchas veces las respuestas honestas son las que sanan a las personas que escuchan. ¿Ya? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Ahora queremos hablar de algo muy importante, el entorno. ¿Cómo criar? Sí. Queremos preguntarle cómo creen que las madres solteras son juzgadas, de qué manera son juzgadas para ustedes. Ok, les digo. Lo que pasa es que la pregunta dice, ¿cree que las madres solteras son juzgadas? Y tú me dices la pregunta diferente. Claro. Yo dije, ¿cómo crees? No es cómo creen. Aquí no dice cómo creen. Aquí dice, ¿cree que las madres solteras son juzgadas? Vamos a darle para atrás. Aprende. ¿Cree? Oye, No es cómo creen. desaparece ese corte del planeta. Pues no, mi ciela. ¿Crees que las madres solteras, ustedes, No, God! No, God, please, no! No! No!